Bienvenido, bienvenida al podcast de Cuatro Colmillos. Mi nombre es Sheila Pérez, soy nutricionista animal y hoy tengo conmigo a Liceray. Ella es coaching multiespecie y acompaña a las familias y profesionales para fomentar el autoconocimiento. Hoy vamos a hablar de la presión social frente a la reactividad canina, pero antes quiero que Liceray nos cuente qué es un coach y cómo ayuda a las familias y a los profesionales. Vale. Hola, Sheila, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Eh, un coach, ¿qué es un coach? Creo que es una pregunta muy válida y muy hecha, ¿no? Un coach es una figura de acompañamiento, muchas veces enfocada en objetivos. Claro, la gente dice, bueno, pero objetivos, ¿qué resultado? Y yo en eso difiero, en el sentido de que objetivos tiene mucho que ver con bienestar, con aquello que tú quieres. Y a veces empieza por eso, por saber lo que tú quieres en la vida, lo que son tus valores, lo que a ti te mueve, lo que a ti te gusta, cuáles son tus talentos. Y ahí entra el autoconocimiento, porque muchas veces vamos por la vida haciendo las cosas porque deberían, porque toca, porque es lo que la gente dice y nos estancamos porque no estamos haciendo lo que es acorde a quienes somos nosotros. Entonces hay una parte de autoconocimiento, de aceptarte, de reconocerte, de quererte, para sencillamente poder ser quien tú quieres ser y aportar desde quien tú eres en el mundo. Y así consigues objetivos. Totalmente. Y al final también esto yo creo que va siempre también muy ligado, ¿no? Precisamente a lo que queríamos enfocar en el tema, que es ¿y cuál es el motivo, ¿no? De que sintamos esta presión de lo que puedan pensar otras personas cuando vamos tranquilamente por la calle con nuestro perro, de repente pasa otro perro y se ponen a ladrarse como si quisieran comer y nosotros tenemos como esa sensación de que tenemos que hacer algo para que la gente deje de mirarnos. Pues claro, eso tiene para mí mucho que ver con, primero que vemos a los perros como una extensión de nosotros. Y, y eso es porque los adoramos, son nuestros hijos. Entiendo que no para todo el mundo su perro es su hijo, pero a veces vivimos esta relación, para mí son relaciones significativas en nuestra vida. Entonces, los vemos como una extensión de nosotros. Y eso puede ser desde el amor más profundo, pero yo creo que el peligro ahí, o la limitación ahí, es que entonces no sabemos distinguir que el perro es perro, que el perro tiene necesidades de perro, que el perro tiene comportamientos de perro, que, que no es porque tu perro ladra que eso dice algo de ti, dice algo del animal, de lo que el animal está gestionando, bien o mal, en ese momento. Y creo que hay una idea, una creencia ahí de base eh, colectiva, que es que tú tienes el perro como tú lo educas. Y en realidad tú tienes el perro, o sea, tú influyes en tu perro y eres parte del contexto de tu perro, pero tú no tienes el perro que tú educas, tú tienes el perro que tú tienes. El perro tiene una parte genética, temperamental, una historial de aprendizaje. Entonces, el perro hace lo que buenamente puede, no necesariamente dice algo de ti. Y ese juicio que tú tienes en ese momento sobre qué va a decir la gente, creo que tiene mucho que ver también con un juicio que tú compartes. Yo siempre pongo el ejemplo de que hay semanas, ¿no? Por ejemplo, a ti el lunes alguien te dice, pero qué guapa estás. Y si tú en ese momento te sientes que estás muy guapa, dices, ay, sí, ¿verdad? Pero puede ser que al día siguiente tú te levantes y tú te miras al espejo y dices, uy, hoy guapa no estoy. Que no ha pasado nada, un día. Que te vas a dormir, te levantaste. Y alguien te dice, pero qué guapa estás. Y dices, "Ah, yo no estoy, o sea, guapa, porque no te sientes guapa". Entonces yo creo que esa presión, que claro que sí, yo también he tenido esos encuentros a mí me han llamado irresponsable en la calle con la perra, me he sentido mal acompañada, me he sentido juzgada, pero si yo reflexiono, en realidad,
es porque en ese momento yo estoy compartiendo esa idea y esa creencia. Eso por un lado, y, y por otro lado también la parte de esa distinción entre quién soy y lo que hago. Yo me considero, por ejemplo, una tutora muy responsable. Y a mí me han llamado irresponsable en la calle. Y es cierto, yo he tenido momentos en los que mi gestión no ha sido la mejor. He tenido momentos en que quizás, desde el punto de vista de otro, he sido irresponsable. Pero no es porque yo he tenido un momento de irresponsabilidad que soy una tutora irresponsable. Claro. No es porque mi perro reaccione en ciertos momentos. Eso, ¿no? Esa distinción entre la etiqueta entre el perro reactivo y el perro que tiene conductas reactivas. Claro. Al final yo creo que todos los seres somos reactivos, ¿no? Creo que es la fuente de nuestra supervivencia. Si no fuésemos reactivos, a Claro. día de hoy no estaríamos aquí hablando, porque no, no existiríamos como tal. Tenemos que No, reaccionar a cosas que pueden suponer un peligro para nosotros y probablemente una de las cosas que tenemos que entender es que la gestión, ¿no?, de estos animales que además en otras ocasiones hemos hablado, pues que no es natural ir atado, no es natural tener que pasar por al lado de un perro por el que no quieres pasar porque no conoces de nada, pues es natural hacer esta reacción. Entonces, claro que ahí depende también un poco de normalizar este hecho, que nosotros como humanos entendamos, ¿no?, el comportamiento del animal y su comunicación, pero también lo vemos muchas veces en otros ámbitos, ¿no? En general, quiero decir, con los animales, a lo mejor estamos hablando, como tú dices, estás hablando con alguien y de repente ves que esa persona está haciendo algo diferente y te hace ese clic en la cabeza que dices, ostras, ¿y yo por qué no lo he hecho? Qué mala persona que soy. Estoy tratando fatal a este animal toda su vida. Soy la persona más horrible del mundo. Porque me lo han dicho, me han dicho, jolín, y ya está el momento, mira qué mal que lo estaba haciendo, soy fatal. Entonces, yo siempre intento responder un poco lo mismo, ¿no? De, oye, fuera la culpa, que nadie nace sabiendo, todos vamos aprendiendo por el camino y tenemos como ese pesar continuo de culpa por todo, independientemente de qué hacemos, qué no hacemos, si acompañamos y no acompañamos, independientemente de nuestras decisiones, la culpa nos arrastra. Y la verdad es que me molaría pues un poquito, ¿no?, que nos contases qué podemos hacer para evitar esta culpa que nos acompaña por todo. la culpa. Eso es un temazo, ¿no? En este mundo. Em, bueno, te quiero decir la teoría, pero lo que yo también me encuentro es, primero que la culpa, al igual que la reactividad, es algo, o sea, quien no tiene culpa es un psicópata, ¿vale? O sea que primero la culpa es un sentimiento normal o sea, y tiene una función, ¿vale? La culpa te permite evaluar, tienes un evaluador interno, yo lo llamo, es como un fiscal de tránsito, ¿no? Un fiscal de tránsito que te dice, hay un código que hay que respetar y tú con esto que has hecho, respetaste o no ese código. Entonces, la culpa, cuando es funcional, lo que te está diciendo es, te pasaste aquí, hubo una infracción, ¿qué vas a hacer para mejorarlo? Nos permite aprender, ¿vale? En sí la culpa no es el problema es cuando la culpa o tu mecanismo de culpa no es funcional y en vez de permitirte aprender, te machaca. Pero esto es algo interno, totalmente interno. Esto es el cómo es ese fiscal de tránsito que yo llevo dentro. Claro, Esa voz, el culpador interno, que su intención sigue siendo que tú respetes ese código moral que tú llevas por dentro, cómo ejerce su función. Y que muchas veces ese culpador no se da cuenta que el culpado, o sea, que es, también es un proceso interno, ¿no? O sea, yo estoy hablando aquí como si hubiese mucha gente, pero todo está pasando dentro de nosotros. Este culpado, eh, el culpador no entiende que lo que está es añadiendo sufrimiento y que de esa forma no permite que el culpado aprenda y progrese. Y esto tiene que ver con ciertas creencias, con,
creer que hay que machacarnos para entonces aprender. Y esta es tu relación contigo misma. Y diciéndote, no te sientas culpable, no cambia nada. Eso es como cuando te dicen, no estés triste. Sí. O cálmate. Yo no conozco a nadie que se haya calmado cuando uno le dice, cálmate. Yo creo que uno se pone hasta peor. Totalmente. Entonces, yo creo que para llevar la culpa tiene que haber ahí un proceso primero de saber contra qué valores has atentado, ¿sí? De tu propio código moral. Y eso es autoconocimiento. ¿Cuál es mi código moral? ¿Cuáles son los valores que yo considero importantes y según los que yo quiero vivir? Creo que además vivimos en una sociedad en la que cada vez hay menos gente que tiene, sabes, que pone esta pausa y dice, vale, voy a preguntarme qué quiero. ¿Qué quiero de mí? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué quiero de mi futuro? ¿Qué quiero trabajar? ¿Qué es importante para mí? Mm, ¿Cuáles son las cosas que a mí me llenan? ¿Cuáles son las cosas que a mí me aportan? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Bueno, pasa que a mí el tema de la felicidad me parece peligroso, ¿no? Porque vamos buscando la felicidad como para estar en un estado eufórico constante y, y no, o sea, para mí, por ejemplo, uno de mis valores no es la felicidad, yo quiero es vivir en paz. Hay gente que dice, yo me quiero morir en paz. No, no, yo quiero vivir en paz. Yo quiero vivir en paz y estar y coherente y acorde a lo que para mí es importante. Y para saber que cómo vivir acorde a eso, tengo que saber lo que para mí es importante. Entonces, puede ser evaluar, o sea, preguntarte, vale, ¿contra qué valor estoy atentando? Porque muchas veces también esos valores son como mandamientos, ¿no? Y están así como, les falta matiz. Eh, y cuando por ejemplo, el valor de no le harás daño a nadie, a ningún otro ser, ¿vale? Claro, eso es un valor absoluto en el que yo creo, pero el matiz puede ser, no le harás daño a otro ser de forma consciente, no le harás daño a otro ser a menos que tu integridad esté en juego. Y intuyo que muchas veces también juzgamos el comportamiento del animal basado en esos valores. Inconscientemente también sabemos Claro, que porque no son hay un es nuestro bienestar, si realmente hay un... O sea, una cosa es que hayan, como tú dices, ¿no? Comportamientos reactivos que pueden ser cosas puntuales, ¿no? Pero tú convives con un animal que continuamente está reaccionando por todo en la calle y que casi no puedes dar ni dos pasos, lógicamente te tiene que estar haciendo sentir mal porque sabes que hay claro. algo que no está bien en su bienestar. Vale, pero que te haga sentir mal, bueno, aparte de eso, que cómo nos llevamos con estas emociones incómodas. Ya, o sea, eso da también, eso también da para mucho, ¿no? Pero una cosa es que tú, por ese amor, esa compasión, ese querer, ese valor del bienestar animal, tú te muevas para hacer cosas para que tu perro esté bien, y otra cosa es que tú te sientas culpable por eso. Claro. Porque aparte de eso tienes ahí una idea de que tú controlas todo lo que le pasa a tu perro. Y estas son las ideas que nos encontramos en la educación canina que nos limitan, que el animal hay que controlarlo. Y el otro extremo es que entonces como hay que controlarlo, no lo controlo, pero tengo que hacer todo para que el animal sea feliz. Mm. Un ejemplo tan simple como que esta creencia de que el perro tiene que salir X cantidad de veces al día Durante X tiempo determinado. durante X tiempo, ¿vale? Yo también he pecado de eso. Mm. Claro, también y multifactorial, tiene que ver si tú vives, no es lo mismo donde vivo yo, que vivo a pie de montaña, que tengo un jardín grande, las necesidades de mi perra de salir no son las mismas de quien vive en el centro de Barcelona en un piso. Bueno, también está, hay salidas higiénicas, vale, todo eso. Eh, pero esa idea de lo que debería hacer un perro o de lo que un perro necesita para ser feliz, son ideas que sí están solo en tu cabeza, que si tú no evalúas, que si
que no te permiten ver lo que tu animal en realidad necesita, que si tú no las cuestionas, vas a seguir haciendo basado en tus ideas y en tus creencias, y no en lo que el animal necesita. Mm. Y es quizás también, o sea, con tu mejor intención de darle lo mejor al animal, no estás necesariamente viendo lo que el animal necesita. Quizás tu perro reactivo no necesita salir 6 veces al día, no necesita ir contigo a tomarse un café en una terraza, pero entonces mi perro no es feliz o yo no soy feliz porque yo quiero un perro para ir a tomarme un café. Pero ese tema es tuyo. También es porque muchas veces creo que recabamos información muy general, ¿no? De los perros son, los perros necesitan, siempre se ha hecho toda la vida, ¿no? Estas Claro, frases estrella sí. y luego a veces olvidamos un poco lo que realmente necesita el individuo, porque, El individuo, el animal y el claro, individuo, nosotros. mm, También tenemos una idea de lo que es una buena madre, de lo que es un buen tutor, de lo que es una buena hija, de lo que tú deberías hacer para ser una persona buena haciendo tu trabajo, X. Y que esas ideas sean guías que te sirvan, vale, pero cuando son ideas inamovibles, innegociables, entonces tienes un fiscal de tránsito defendiéndolas a capa y espada. Y esa voz de la culpa, ese fiscal de tránsito, en vez de colaborar contigo para ver cómo puedes aprender, cómo puedes progresar o vivir bajo esos valores, lo que hace es que te machaca, te multa, te mete preso, para que esas leyes sean cumplidas al pie de la letra. mm. Luego Entonces yo creo que no nos sentimos validados precisamente por estas ideas. sí, Mm. sí, Pero yo creo que también es porque vamos permitiendo muchas veces también que ideas o creencias de otros nos arrastren, que es algo que también he visto mucho. Eh, yo, por ejemplo, tengo una amiga que literalmente es como que sus ideas no existen, ella es tal cual sus padres. Entonces, muchas veces el no ser crítico o el no descarriarte de todo lo que has estado viendo, ¿no? Desde tu infancia, que está muy bien y es muy bonito, pero no puedes anclarte probablemente también por el mundo en el que vamos viviendo, ¿no? Que continuamente va girando y te permite cada vez conocer más cosas, anclarte en algo que era muy válido hace 50 años, pero que igual a lo mejor ahora no te acompaña porque tú no estás viviendo lo mismo que se vivía hace 50 años. Entonces también a veces poder saber mm, qué cosas puedes soltar, que es otra de las cosas que veo que, no, que es muy difícil y la gente no suelta. y eso es un tema peleagudo en el sentido de que las creencias que tenemos, las tenemos no así nomás. Son, muchas veces nos han servido para muchas cosas en la vida. Y mi ejemplo siempre es la creencia de que hay que luchar hasta el final. No, es una creencia muy bonita que te da fuerza, que te permite, que te da constancia, que te da perseverancia, que en sí, o sea, es una creencia poderosa, ¿vale? Em, pero el problema es cuando tú estás, por ejemplo, en una relación tóxica o cuando tú tienes una enfermedad terminal y hay que luchar hasta el final. Yo creo que eso te puede limitar a, a descansar en paz. O si tu animal tiene algo, está enfermo y hay que luchar hasta el final. Entonces, claro, ¿cómo te vas a sentir tú en el momento en que tú tengas que tomar la decisión de eutanasiar al animal por cuestiones médicas? O de dejarlo partir, que muchas veces Eso, no dejarlo ir creemos, para que... estamos tan encabezonados en que tiene que continuar y tiene que continuar y que al final lo he visto muchas veces, ¿no? Esa obligación, entre comillas, que ejercemos sobre el animal para que continúe luchando a capa y espada, a pesar de que a lo mejor ya tiene 20 años, ha vivido todo lo que tenía que vivir y quiere irse.
y no le permitimos que se vaya. que se vaya. Y después nos sentimos culpables porque lo dejamos ir, porque no sé si hice todo, porque qué más pude haber hecho. Entonces, entonces, claro, cuando una creencia te sirve para muchas cosas, es difícil dejarla ir porque tiene una función y no la vas a dejar ir a menos que tú encuentres una creencia que te cubra la misma necesidad, o sea, que también te permita ser constante, perseverante, echado para adelante, todo esto, pero que también te dé el espacio para soltar cuando tienes que soltar. Y nuestras creencias, evidentemente, vienen también de un contexto familiar y a veces una creencia sencillamente lo que nos permite es seguir perteneciendo a nuestro grupo familiar. Somos seres sociales, estamos programados para pertenecer, es una necesidad básica. Mm. Y, y a veces soltar una creencia es desatar un conflicto de lealtades que también es muy duro de llevar. Esto incluso a veces lo llevamos a puntos de, es que tengo un perro porque, porque toda la vida mis padres han tenido perro. Pero a lo mejor yo ni siquiera me he planteado si yo quería tener un perro o si yo realmente quería este acompañamiento, que esto también lo he llegado incluso a ver, que decir, sí, bueno, a ver, yo tengo perro porque pues, toda la vida hemos tenido perro en Porque casa se y tiene pues se perro. tiene perro, claro, y dices, pero ¿realmente tú querías tener perro? No lo sé, nunca me lo planteé. Y dices, Claro, porque a veces pregunta, ¿para qué querías tú un perro? exacto. ¿Para qué quieres tú un perro? Y a veces nos produce esta vergüenza o juzgamos. Hay gente que quiere un perro para que le proteja la casa, Mm. porque antes se tenía perro, o por lo menos en Latinoamérica, un perro También. Y era un se sistema siguen de teniendo. alarma. Y se siguen teniendo. Y se Tienes siguen un teniendo así, perro, pero claro, tienes un lo que ahora, sea. si tú eres o sea, el tutor que se atreva a decir ahora que tengo el perro para protección, es mal visto, Sí, claro que sí. porque también asumes que si lo tienes para protección no cubres necesidades, hay X cantidad de cosas, ¿vale? Perdón. Entonces, ¿para qué quieres tú convivir con un animal? Sin juicio. Yo sé que yo quiero convivir con un animal, bueno, aparte, porque a mí me aporta. Eh, para tener a alguien a quien cuidar, eso es otra. Mm. O sea, cubre mi necesidad de tener a alguien a quien cuidar. Si yo no tuviera 3 hijos, tendría probablemente 6 perros. Que a veces lo pienso, a veces digo, si yo no tuviera hijos, podría estar viviendo la vida en Tailandia, no sé, en Bali, en una playa. Mentira. Yo sé que no es cierto. Si yo no tuviera hijos, tuviera 6 perros. Mi necesidad de cuidar es innata. Bueno, innata y aprendida como hija mayor en una sociedad, o sea, de una familia latinoamericana. Ya está, es lo que hay. Entonces, para mí el perro, pero, por ejemplo, si tú le preguntas a mi esposo, él cuando no está, porque tiene que viajar mucho por cuestiones de viaje, él dice, a mí me da tranquilidad que tengamos a Mía, un pastor alemán de 40 kilos. Claro. Yo tengo perro para que me proteja la casa, no, pero también cumple esa función y quizás Pero, para mi marido es uno de sus para qué. mm, Y eso no quiere decir que mi niña no esté bien cuidada. Pocos perros viven como ella. pero es Entonces, cuando tú tienes claro tu para qué, mm, también eso te da claridad en lo que estás dispuesto a dar, en lo que te aporta, en lo que quieres invertir, o en lo que necesitas invertir para que ese perro pueda cumplir con esa función. Si lo quieres para compañía, tu para qué es otro, entonces vas a invertir quizás más en pasar tiempo de calidad con tu animal. Ahora, si tú quieres un perro para que te quiera, que también lo escucho mucho, ¿qué pasa en el momento en que, por ejemplo, el perro no se deja manipular o el perro no te hace caso? Claro, no me quiere, porque si el perro me quisiera, haría todo lo que yo le pido. Es otra creencia. La también es creencia una que relación dice, muy cuando tú tóxica. quieres a alguien, Eso, haces todo por esa persona. eh, Y eso es todo nuestro y tiene
poco que ver con las conductas del animal. Pero eso es como una relación muy de Hollywood, ¿no? Que siempre se ha dicho, estas Ah, sí. relaciones que vemos de, bueno, llega él o llega ella, lo deja todo, se va con su amor y todos son felices y todo es perfecto porque van juntos a todas partes y lo hacen todo Claro. perfecto, ¿no? Y ahí realmente ya generamos expectativas y el dolor frente a la expectativa no cumplida que es algo que también veo muchas veces, precisamente como tú dices, de es que no me hace caso, es que no viene conmigo, y sobre todo también lo he visto en familias, ¿no? De es que solo quiere a fulano o solo quiere a mengano, porque claro, es que él se va y el perro va detrás. Y los demás lo llamamos y no viene, ¿no? En vez de entender lo que son los vínculos y cómo forjarlos y cómo mejorarlos. Es más fácil muchas veces también culpar a los demás. La culpa no Sí. es mía. No es que yo no esté realizando el vínculo con el animal, sino que es que la culpa es de Mengano, que seguro que es el que le da chuches a escondidas y se trabaja el perro así. Y ahí te pregunto yo, ¿qué creencia tienes tú que no te permite darle chuches y ganártelo de forma igual? Pero esto em, claro, en las familias y en cómo lo quiero hacer es, bueno, no es complicado, es sencillamente distinto, es cómo entiendo al animal viendo al animal y no solamente lo que yo quiero, la expectativa, eso. Es la expectativa. Al final yo creo que sí, que algo que tendremos casi todas las mujeres de serie es esa necesidad de cuidar, porque somos cuidadoras y nos han criado y seleccionado así Nos han criado y nos han seleccionado así, pero yo no creo que sea algo exclusivo de las mujeres, creo que es algo que se fomenta en las en la mujeres. mujer. También hay hombres con una necesidad de cuidar, pasa que cuidan distintos. Tenemos en cómo funciona nuestra sociedad, hay estándares para cómo cuida el hombre y cómo cuida la mujer. Y nos queremos liberar de estos estándares y estamos creciendo en ello, pero nos falta un trabajo Ya. enorme. Tenemos todavía muchísimo camino que recorrer por delante. Sí, porque nosotras, a ver, sí, y estoy de acuerdo contigo, nosotras cuidamos pues desde casa, desde el afecto, estando más presentes, probablemente también controlando más la situación, ejerciendo pues más presión y ellos cuidan desde el punto de pues siempre más alejados, ¿no? El hombre es el que se va a trabajar, el hombre es el que El fomenta la hombre es el que economía, provee. él es el que protege, él es el que evita conflictos, este tipo de rol, ¿no? De, también desde un punto más autoritario, ha habido también muchas veces, pero vamos, que es como con una distancia, ¿no? Nosotros somos Sí. más pegadas y ellos con una distancia. Y yo creo que eso también hace que haya un rol dentro de con los mismos animales, de él ejerce esta presión autoritaria desde la distancia y ella es la que le da caprichos, le da chuches, la mima y no sé qué, ¿no? Siempre vemos un poco este rol. Y muchas veces también esto nos crea una culpabilidad y vemos también unas expectativas diferentes, porque muchas veces tenemos esta sensación de que como yo lo doy todo, te estoy dando todo mi cariño, espero que tú me correspondas. Y además me hagas caso, porque claro, yo estoy ahí encima de ti 24/7. Que te adopté, te saqué de la... Te salvé la vida, Salud. tengo que ser tu diosa. Tienes que vivir los vientos por mí. Y luego resulta que vas al parque, te comes una mierda. ¿Y qué estás haciendo? Que no me haces caso, no me quieres. Nos generamos esta culpa, ¿no? Y esta sensación de lo estoy haciendo fatal, no doy una, no hago algo mal seguro porque tengo que ser yo la que está haciendo algo mal. Entonces, claro, muchas veces veo pues esa presión, ¿no? Que nos auto ejercemos y que muchas veces también es cierto lo que dices, ejercemos sobre los demás, porque si nosotros lo estamos haciendo mal, porque somos malos padres caninos, felinos, el de al lado, que obtiene el mismo resultado que yo, lo hace igual de mal que yo. Así que no es que yo os lo haga mal solamente, sino que hay gente que también lo hace mal, ¿no? Y te cruzas a lo mejor con un perrito que te va ladrando como un loco y dices, qué mal educado está ese perro y esa persona que inconsciente es por permitir todo esto. Y la carga que le pones al animal para validarte a ti. Mm, Vas por la vida con esa sensación de que
para mí el gran resumen muchas veces es: no soy suficiente, no soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente em, constante, no soy lo suficientemente mm, asertiva, ¿eh? Entonces, no soy suficiente. Entonces, yo necesito que tu perro seas feliz, seas un perro modelo, para que entonces validar que yo en algo soy buena, que algo lo he hecho bien. Y esto lo hacemos con perros, lo hacemos con hijos, lo hacemos en nuestras relaciones y cargamos a los demás con una responsabilidad que no estamos ni siquiera asumiendo nosotras. Es así. Bueno, no te quiero robar más tiempo. Me encanta este tema y me tiraría horas. Así para hacer un pequeño cierre, me gustaría animar a la gente que coja un café contigo, que lo ofreces, que además voy a dejarles el link para que lo hagan. Me parece algo, bueno, fundamental. Creo que vivimos muchas veces tan a prisa que olvidamos quiénes somos, a qué hemos venido y qué queremos hacer, ¿no? Al final la vida pasa en un suspiro y yo creo que con el paso del tiempo te das todavía como más cuenta, ¿no? Te refuerzas en esto, dices, madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Hace unos días yo tenía 18 y salía de fiesta y ahora tengo una niña y mi vida ya no es la misma. Entonces es muy importante, ¿no? El autoconocimiento, saber qué quieres hacer con tu vida, porque aunque pasa en un suspiro, me parece importante, bueno, pues al menos que tengas esa tranquilidad, como decías, ¿no? Que sepamos a dónde queremos llegar, qué queremos hacer con nuestra vida, que no seamos un anclaje ni muertos en vida, ni una persona que simplemente va a trabajar por hacer algo con su vida, porque, bueno, porque es lo que toca, ¿no? Es lo que nos han dicho que tenemos que hacer, que sea algo más, ¿no? Y que dejemos una huella, que eso es lo más bonito. Y muchísimas gracias por dejarnos este ratito y llenarnos de sabiduría, Liceray, porque es precioso todo lo que nos dices. Muchísimas gracias a ti, Sheila. Y en realidad, encantada de estar aquí, de compartir este ratico contigo y de aportar a este mundo a través de los perros, porque son eh, eso, yo creo que son relaciones afectivas significativas en las que podemos aprender muchísimo. Y, y esa niña en mí que ha sido una amante de los animales de, desde siempre. Yo que no tengo conciencia de que a mí no me gustara el animal, de sentirme atraída, ¿no? A los animales. Eh, esa niña es, bueno, creo que se siente agradecida cada vez que yo me levanto en la mañana y sé que voy a aportar a este mundo. Que a veces no me lo creo. O sea, que eso que a mí tanto, 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 tanto me gusta, poder aportar aquí.